En materia de prisión preventiva oficiosa. El día 20 de septiembre de 2018, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Tercero, el día 27 de septiembre de 2018, los senadores María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mauricio Curi González, Ismael García Cabeza de Vaca y Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Número cuarto. El 25 de octubre de 2018, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Quinto, el 25 de octubre de 2018, el senador Erubiel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Sexto, el 8 de noviembre de 2018, la senadora Silvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Séptimo, el 8 de noviembre del 2018, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Octavo, en diversas fechas posteriores a la presentación de cada una de las iniciativas descritas en los puntos anteriores, se turnaron las mismas a las comisiones de puntos constitucionales, de justicia y de estudios legislativos. Primera, novena. El 4 y 6 de diciembre de 2018 se emite primera lectura y vuelta, respectivamente, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos. Décimo. El 6 de diciembre de 2018 se aprueba el dictamen de referencia por el Pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. En consecuencia, la citada Cámara de Senadores dispuso que se turnara a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales respectivos mediante oficio de GPL-1P1A.5235. Onceavo. El 11 de diciembre de 2018, una vez recibida de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa mediante oficio de GPL 64-2-7-244. Doceavo. En fecha 15 de enero de 2019, la Comisión de Puntos Constitucionales emite el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Treceavo. El 19 de febrero de 2019, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Catorceavo. Mediante oficio número DGPL 64 segundos séptimo-477 del 19 de febrero de 2019, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión turnó a esta soberanía la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa para los efectos legales del artículo 135 de la misma Carta Magna. Quinceavo. Mediante oficio número DPL-0352-2019, en base a la fracción séptima del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
y con fundamento en el artículo 53, fracción primera del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se turnó a esta comisión la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. 16avo. Los diputados integrantes de la comisión que dictamina convocaron una reunión de trabajo a celebrarse a las 16 horas del viernes 1 de marzo de 2019 en la Sala de Juntas General Francisco J. Mujica del Honorable Congreso del Estado, en la que se analizó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Federal en materia de prisión preventiva oficiosa, aprobada por el Congreso de la Unión. 17º. Es por ello que los integrantes de la comisión que dictamina procedemos a realizar el siguiente análisis de la minuta. Primero, que la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, en su parte considerativa que la sustenta, esencialmente dispone que se busca reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se propone incorporar al catálogo que amerita la prisión preventiva, entre otras, las conductas antijurídicas como, inciso A, el abuso o violencia sexual contra menores. Inciso B, uso de programas sociales con fines electorales. Inciso C, robo de transporte en cualesquiera de sus modalidades. Inciso D, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Inciso E, armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea. Inciso F, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Inciso G, delitos en materia de hechos de corrupción. Se rescatan los criterios de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales sostienen que la aplicación de la prisión preventiva debe ser proporcional, presentando este principio 5 reglas. Primera, debe existir una relación entre la medida cautelar determinada y el fin que se persigue con ella, de manera que el sacrificio impuesto al reo no sea exagerado o desmedido. Segundo, el Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o incluso más gravosa que la pena que puede esperar el procesado en caso de condena. Tercero, no se debe autorizar la prisión cautelar de la libertad de aquellos supuestos en los que no sería posible aplicar la pena de prisión. Cuarto, la prisión preventiva debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha medida. Quinto, una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. ¿Qué coincide con su colegisladora al indicar que la imposición de la medida preventiva oficiosa no es una medida punitiva, sino una medida cautelar, la cual no se establece de manera arbitraria ni inmediata la detención, puesto que para que el juez proceda a ordenar la prisión preventiva oficiosa, esta debe estar sujeta al auto de vinculación a proceso, y esto solo sucede si el Ministerio Público aporta elementos de convicción que, una vez analizados por el juzgador, se determinan como suficientes para presumir la probable comisión del delito por parte del imputado y con ello iniciar el proceso jurisdiccional en su contra. Esto dentro de las reglas del debido proceso penal acusatorio, donde el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. ¿Qué se llegó a la conclusión de emitir una minuta con modificaciones y partiendo de los análisis que inicialmente efectuó la Cámara de Senadores? Porque adicionalmente se configuraron otras conductas graves que vulneran la seguridad del Estado mexicano, ya que debido a la coyuntura de violencia, impunidad e inseguridad que afecta a las personas en todo el territorio nacional desde hace más de una década y que ha rebasado el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal, es que el Estado mexicano debe contar con los mayores instrumentos para proteger los derechos de la sociedad y generar un ambiente de certidumbre.
además de buscar disminuir la alta incidencia en la comisión de aquellas concebidas como altamente lesivas para las víctimas o bien para las mismas instituciones del Estado. Así también, porque el legislador federal considera de manera consciente e informada, aunque diferentes organismos de la sociedad mexicana e internacional consideren que el incremento del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa afecta a la esfera jurídica de las personas. Y desde esa perspectiva, aseguran que esa tendencia es violatoria de la presunción de inocencia, del debido proceso, de la seguridad jurídica, de la independencia judicial, de la igualdad, de la integridad de las personas y el principio de progresividad de los derechos humanos principalmente, lo que condujo a suprimir por la colegisladora diversas figuras antijurídicas en su minuta remitida a la Cámara de Diputados. Sin embargo, es preciso considerar que el gobierno debe hacer frente también a delitos que generan un alto impacto en la tranquilidad de la ciudadanía, aquellos delitos que acarrean una grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas. Tales delitos son los contenidos en la minuta inicialmente recibida por la Cámara de Diputados, donde plasma el dictamen aprobado por amplio acuerdo en el Senado de la República. Segundo, leída y analizada la minuta con proyecto de decreto, en comento, los diputados que integramos esta comisión sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes considerandos. Primero, que con fundamento en lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Federal, así como la fracción primera del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta comisión es competente para conocer de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, esta comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio detallado de la minuta con proyecto de decreto que nos ocupa, coincide en todos los términos con la citada reforma constitucional, misma que propone reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Ello, en virtud de que los delitos que ahora serán objeto de prisión preventiva oficiosa causan un profundo daño a la población mexicana y a sus instituciones, poniendo en riesgo la seguridad pública e incluso la seguridad nacional. Con ello, además de persuadir la comisión de los ilícitos que se proponen sean de prisión preventiva, se pretende que quienes los cometan no tengan oportunidad de sustraerse de la acción de la justicia desde la investigación del delito en el procedimiento penal en virtud de la gravedad de los mismos. Tercero, del análisis de la minuta con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, esta comisión dictaminadora considera oportuno señalar que los delitos que ahora se adicionan a esta figura constituyen un alto porcentaje de la actividad delictiva que se presenta en el país, por lo que el Estado mexicano debe poner especial atención en ellos. Y una forma es establecer la figura que nos ocupa en la investigación y procedimiento penal de los mismos. Ahora bien, es importante destacar lo relativo a cada delito que se pretende sean de los sujetos de prisión preventiva oficiosa. Primero, el relativo al abuso o violencia sexual contra menores se recoge en esta minuta constitucional debido a la gran afectación instantánea y permanente que sufren las víctimas, puesto que ellas se verán afectadas en su libre desarrollo y personalidad, privándoles de un crecimiento personal sano e integral. Segundo, el tipo penal de robo de casa-habitación, sin duda alguna, es de los que mayormente se cometen en toda la República, afectando seriamente el patrimonio de las familias mexicanas, especialmente las colimenses, cuya comisión de este delito ha tenido un incremento considerable en la entidad, además de afectar la tranquilidad de las personas que son objeto de este. Tercero, en cuanto al uso de programas sociales con fines electorales, constituye un delito que no solo afecta a la equidad de la contienda electoral, sino que también implica un deterioro en el erario público y una malversación de los recursos del Estado, además de que se impide que los programas sociales lleguen a las familias que menos tienen
y de llegar a estas sean bajo amenaza o coacción a favor de partido político o candidato alguno. Cuarto, la corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, significa una burla para la sociedad mexicana que tantas limitaciones sociales y públicas han padecido, puesto que los dineros del erario no llegan a las familias mexicanas traducidos en obras y servicios, sino que se destinan a los intereses personales de quienes los ejercen con motivo de su responsabilidad pública. Quinto, el delito de robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades es un tipo penal que, además de afectar a los propietarios de las mercancías, afectan el comercio local y nacional. En consecuencia, afectan el crecimiento económico del país y el libre comercio. Asimismo, ello incide en el incremento de los precios de los productos y mercancías que son objeto de robo, pagando dicho incremento los consumidores finales, es decir, las familias mexicanas. Sexto, los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos han afectado tanto a la industria de la materia como a la economía nacional de una manera atroz. Y por muchos años se ha mantenido en la impunidad sus actores, por lo que el Estado mexicano, además de endurecer las penas de sanción en su comisión, también debe endurecer las acciones y procedimientos penales en el combate, investigación y enjuiciamiento de los mismos. Séptimo, los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares con respecto al primero de los delitos, debe decirse que es una actividad que no debe desconocerse por las autoridades, puesto que sí existe y se oculta o protege a sus actores, generando dolor en las familias e impunidad del Estado. En tanto que la segunda ha convertido a México en la última década en un país de temor, en el que la tranquilidad y paz social han quedado supeditadas a las organizaciones criminales locales, nacionales e internacionales, que cometen este tipo de ilícitos en perjuicio de la sociedad entera. Octavo, por su parte, los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea son el puño de horrores que han mantenido al país sumergido en una guerra constante entre las bandas criminales y las fuerzas del Estado que las combaten, generando baños de sangre a lo largo de todo el territorio nacional. Con base en lo anterior y el gran daño que se genera a las familias mexicanas y al Estado mismo, esta comisión dictaminadora considera positiva la inclusión de dichos tipos penales en el catálogo de la figura de prisión preventiva oficiosa, proponiendo la aprobación de la minuta que se analiza. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Único, es de aprobarse y se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 19. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea,
así como los delitos graves que determina la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos correspondientes a las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19. Tercero, entrando en vigor el presente decreto, los delitos en materia de corrupción, tratándose de aquellos correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Cuarto, la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación a partir de los 5 años cumplidos de la vigencia del presente decreto. En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública la eficacia de esta medida cautelar y la eficiencia del sistema penal acusatorio mediante informes emitidos por el Gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías correspondientes y organismos de protección de los derechos humanos, y que deberá contener al menos los siguientes elementos. Primero, desempeño eficaz de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Segundo, eficacia de las medidas cautelares aplicadas. Tercero, creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas. Cuarto, implementación de sistemas de información criminal y de judicialización. Quinto, resultado de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Y sexto, los avances de la implementación de elementos críticos como la capacitación de los operadores de los poderes judiciales y del Ministerio Público, Policía de Investigación, Policía Preventiva, peritos, entre otros. Los parámetros para la medición de la eficacia en la implementación de los elementos críticos serán dispuestos por la ley correspondiente. Quinto, la aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos en materia del presente decreto se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente documento, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima Col, 1 de marzo de 2019, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado Arturo García Arias, presidente, diputado Rogelio Rueda Sánchez, secretario, diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario, diputado Vladimir Parra Barragán, vocal, y diputado Carlos César Farías Ramos, vocal. ¿Es cuánto? Con fundamento en lo que establecen los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo.
Tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez. Con su permiso, diputada presidenta, saludo a las compañeras y compañeros diputados. Muy importante el análisis de la reforma constitucional aquí planteada. No es para menos que su debate se haya dado de una manera pues tan seria y de una manera muy profunda en el Congreso de la Unión. El suscrito hago uso de la voz para presentar precisamente un posicionamiento en torno a esta reforma, al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sin antes dejar muy claro que dicha reforma en todo su contexto no lleva finalmente a un buen puerto, a lo que deberíamos desear como la norma más perfeccionada, como la reforma más perfeccionada para combatir los delitos. Sin embargo, consideramos en el Grupo Acción Nacional que hay una demanda ciudadana, un clamor muy serio de la ciudadanía, porque quienes se meten particularmente a sustraer cosas de las viviendas particulares, el robo calificado, pues requiere ya una atención seria. Pero es muy importante revisarlo. En ese sentido, exponer con claridad cuáles son las aristas que integran la configuración de la propuesta de ampliación del catálogo de delitos sobre la que aplicaría la determinación de la prisión preventiva oficiosa. Pues tal y como fue expuesto en el dictamen que se puso a consideración en el Congreso de la Unión, en el apartado de criterios internacionales, la prisión preventiva se configura bajo los principios de excepcional, proporcional, necesaria y cautelar, no punitiva, según lo indican diversas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, dentro de las reformas constitucionales del 2008, por medio del cual se instauró el nuevo sistema de justicia penal, siendo esta reforma la de mayor ampliación de derechos humanos en nuestro país, pues se retomaron en su totalidad los principios internacionales anteriormente mencionados, estableciendo en su contenido que solamente serán catalogados como graves a 7 delitos, sobre los que aplicaría la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante todo el transcurso del procedimiento penal. El resto de los delitos podría seguir su proceso en libertad, con la excepción de que, de conformidad del segundo párrafo del artículo 19 vigente de la Constitución Federal, que indica que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. El desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito. Por lo anterior, como mencionábamos, cobra vital relevancia el análisis que debe realizar este Poder Legislativo, en virtud de que el tema que nos ocupa versa sobre la ampliación del catálogo de delitos sobre los cuales procedería la prisión preventiva oficiosa, siendo, como ya se han mencionado, el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, el robo de casa, habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Por lo anterior, quienes integramos la fracción del Partido Acción Nacional, consideramos que la reforma plantea el artículo 19 constitucional genera un gran debate importante que no debe de concluir con esta aprobación, sino debe ir llevándose cada paso en las diferentes reformas subsecuentes en la aplicación de la justicia. Por un lado, hay las voces de expertos, sobre todo en temas de derechos internacionales, que hablan sobre esta reforma como una regresión al sistema inquisitivo, que no abona a la reinserción social, ni a la justicia alternativa, ni al principio de presunción de inocencia, elementos indispensables a respetar y desarrollar en la justicia penal acusatoria, pues se prioriza por señalar una lista de nuevos tipos penales sobre los que procede la prisión preventiva oficiosa, que en exigir mejores resultados para las instituciones de investigación y persecución de delitos, así como el Poder Judicial, como propuesta para enfrentar la actividad delictiva que aqueja nuestro país.
Es importante recordar que la presunción de inocencia es el principio sobre el que versa el nuevo sistema de justicia penal, sistema garantista de derechos humanos que fue creado en el 2008 para afrontar los vicios y abusos de la autoridad sobre los imputados de comisión de probables delitos, siendo una de sus principales características la existencia de un catálogo de delitos que eran considerados como graves, sobre los cuales procedía la imposición de prisión obligatoria sin derecho a fianza. Es decir, si hubiéramos seguido en esta línea de la reforma 2008, lo que tendríamos que haber hecho es haber quitado la prisión oficiosa a todos los delitos, no haberla incrementado. Por el contrario, con el nuevo sistema de justicia penal se garantiza el principio de inocencia en el que se contempla la prisión como una medida cautelar que debe ser aplicada por excepción y decretada únicamente por un juez. Es decir, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito. Por lo que, al contrario de ampliar los delitos sobre los que se procedería a prisión preventiva oficiosa, se debe pugnar por desaparecer la prisión preventiva, pues esta violenta diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, pues la privación de la libertad de la persona imputada debe tener únicamente un carácter procesal y en consecuencia solo puede fundamentarse para evitar razonablemente el peligro de fuga o impedir el entorpecimiento de las investigaciones y no por el simple objeto determinado del poder constituyente, pues se atenta notablemente contra el principio de inocencia de los imputados, siendo el sistema penal acusatorio un sistema garantista y progresista en materia de defensa de los derechos humanos. En estos planteamientos fueron debidamente señalados por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, así como la afirmación de la regresión del sistema inquisitivo por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por lo anterior, se advierte a esta soberanía que esta aprobación de minuta debe de cuidarse en lo máximo, en toda su aplicación posterior en sus en las leyes secundarias respectivas. Se estaría dando pasos equivocados si no se respeta esta presunción de inocencia en la supuesta motivación de complacer la exigencia ciudadana respecto a las mejoras en las políticas de seguridad pública. Si bien con esta reforma tratamos de darle respuesta a esa demanda ciudadana, también hay que cuidar que en esa aplicación y en esa respuesta hacia los ciudadanos también quede establecido el respeto a todos los tratados internacionales. Por ello, esta reforma constitucional reviste de una gran importancia porque estamos jugando en el filo de la navaja. Si bien puede ser un arma muy importante para combatir los delitos, también asimismo puede ser un arma que vaya contra los derechos humanos. Y eso no se puede permitir el Estado mexicano estar dando pasos y retrocesos serios en materia internacional de respeto a las garantías individuales. Por el contrario, debe de configurarse y reevaluarse el actuar de las instituciones de investigación y persecución de los delitos, así como la actuación de los jueces de la competencia, pues la prisión preventiva debe ser considerada exclusivamente excepcional, respondiendo a los principios de necesidad, proporcional, necesaria y cautelar, no punitiva, de justificación de idoneidad. Es decir, se debe acreditar por qué se necesita una medida cautelar de esta naturaleza por parte del Ministerio Público, dependiendo de las cuestiones particulares de cada caso y no, como ya se dijo, por el criterio del tipo de delito que se trate. Pues con esta acción, el principio de inocencia en este tipo de delitos desaparece totalmente, convirtiendo la medida de seguridad en una pena adelantada por los imputados de los delitos. Con lo anterior, pugnamos por una profesionalización y ampliación de esfuerzos por parte de los ministerios públicos, pues es clara la posibilidad de procedencia de la medida cautelar de prisión preventiva para cualquier antisocial establecido en el Código Penal respectivo, bajo el procedimiento y elementos anteriormente mencionados, y no por contrario abonarle a la simple procedencia de la prisión por tratarse de tal o cual delito, porque con ello se abre la puerta a los abusos del poder que tanto se padeció en el sistema inquisitivo penal. Al aumentar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva, es quitarle la esencia al sistema de justicia penal acusatorio, es decir,
Este sistema acusatorio, su propósito es que los delitos no queden impunes y que se garantice la reparación del daño causado en la conducta delictiva causada. Ahora bien, si se aumentan esos delitos para que el imputado lleve a cabo el proceso penal en prisión, se le coartaría ese derecho de defensa completo a que tiene o debería tener acceso. ¿Y por qué se dice que debería tener acceso? Porque en realidad no tiene acceso a esos derechos y a esos medios de defensa, porque las defensorías de oficio que el Estado proporciona realmente no realizan al 100% ese ejercicio de defensa a que están obligados. Además, una persona privada de su libertad no ejerce libremente la actividad a que tenga alcance para poder allegarse de datos de prueba para demostrar lo contrario a la pretensión de la Fiscalía. Asimismo, el aumentar este catálogo de delitos es solapar y hacer que la Fiscalía únicamente realice los mínimos retos de investigación, actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos posiblemente ilícitos, ya que como es de oficio esa prisión la otorga el juez con los mínimos datos de prueba que le hagan llegar a él por parte de la Fiscalía. Asimismo, podríamos estar hablando de una pena anticipada para el imputado, ya que declararse culpable se le toma en cuenta ese periodo que estuvo recluido por habérsele impuesto la prisión oficiosamente. Caso contrario, de declararse inocente se convertiría en una ilegalidad, es decir, que estuvo recluido por un delito que no se acreditó por parte de la Fiscalía y por lo tanto se toma a una ilegalidad y violación a sus derechos humanos. Los delitos que intentan aumentar para que sean de los considerados para prisión preventiva oficiosa, que actualmente, y como es lo correcto, pueden ser justificados por parte de la Fiscalía para que el imputado, en caso de que no acredite su arraigo domiciliario, falsee la proporción de datos al órgano investigador. Eso es suficiente para que el juez otorgue esa prisión que se quiere implementar ahora de esta manera constitucional y oficiosa. Es decir, el fiscal tiene que justificar el por qué quiere que se quede recluido el imputado. Para eso es que están estipuladas las medidas cautelares en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son las siguientes: presentación periódica ante el juez, exhibición de garantía económica antes coacción o fianza, embargo de bienes, inmovilización de cuentas y demás valores, sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona, prohibición de convivir a ciertos lugares, prohibición de convivir o acercarse o comunicarse con determinadas personas, separación inmediata del domicilio, suspensión temporal en el ejercicio del cargo a un servidor público, suspensión temporal de determinada actividad, colocación de localizadores electrónicos, resguardo en su propio domicilio. La prisión preventiva es parte de unas medidas cautelares que las enlistan claramente este artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, el artículo 156 del mismo código advierte la proporcionalidad para la imposición de esa medida cautelar. Es decir, el sistema penal acusatorio está diseñado para despresurizar las cárceles y que el imputado sea reinsertado a la sociedad. Es decir, el aprobar esa inclusión de delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa es reconocer, por un lado, la incapacidad del Estado para tener un control sobre los delitos que el mismo Código Nacional no los contempla. En lo que se debe de invertir es en la capacitación de los fiscales, policías y peritos para con ello tener un éxito en las investigaciones y no pedirle al juez que nos ayude a tener las cárceles repletas de gente, que no pedirán ejercer libremente y de manera completa su defensa. Es por ello que nos lleva a la posibilidad de exigir más a los ministerios públicos, pues en las condiciones actuales cuentan con los elementos humanos, científicos, materiales y presupuestales, pero que se necesita aún una mayor inversión para hacer frente a cualquier imputación, que por su naturaleza debe solicitarse a la prisión preventiva. Exijamos más y solapemos menos a las autoridades por la crisis de aplicación de estas políticas que tienden a reducir el tema de la inseguridad en el país. La prisión preventiva oficiosa, compañeras y compañeros diputados, no es así en automático la justicia que están demandando los ciudadanos. No es así de manera clara y llana como se le va a dar respuesta a los temas de inseguridad que se están dando con la prohibición
preventiva oficiosa tratarlos de detener. Al contrario, apenas debe ser esta reforma constitucional el inicio de una gran política en materia de seguridad, una gran reforma y una gran inversión para que realmente tanto los derechos humanos de los ciudadanos que han sido violados en comisión de delitos, pero también que seamos un país garantista de los tratados internacionales. Por esas razones, dándole el beneficio de la duda a esta reforma y tratando de ayudar a que el presidente de la República inicie con este cambio de políticas a nivel nacional, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional damos ese voto de confianza. Sin embargo, estaremos muy puntuales, muy consistentes en nuestra crítica y en nuestros señalamientos si estas reformas no llevan el cauce legal correspondiente. Hay que estar muy claros, no es la reforma ideal, no es la reforma que los derechos internacionales debería de darse. Sin embargo, si es por ahí la ruta que el presidente quiere dar, vamos dándole el beneficio de la duda y en los tiempos, como dice esta reforma, en 5 años que se evalúe o que la justicia o la historia se lo cobre. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañero diputado Francisco Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Tiene el uso de la voz la compañera Remedios Olivera Orozco, de Movimiento Ciudadano. Con el permiso de la presidencia, la mesa directiva en pleno, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. El 19 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 19 de la Constitución Federal para incrementar el catálogo de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Derivado de esta reforma, el día de hoy discutimos la minuta correspondiente como parte del proceso al constituyente permanente en todos los estados de la República. La reforma constitucional en comento ha levantado una importante polémica. Por un lado, los que consideran endurecer los procedimientos que permitan recobrar la seguridad ante la ola de violencia que se ha incrementado en el país, por lo que ampliar los delitos considerados graves en el texto constitucional pudiera generar una estrategia positiva para frenar la incidencia de delitos que generan un debilitamiento del Estado de Derecho y un fuerte reclamo social. Pero por otro, también están los que consideran que dicha reforma no ataca el fondo de la incidencia de los delitos ante un esquema procesal ineficaz que se acompaña de la impunidad. Este grupo afirma que la prisión preventiva oficiosa no garantiza la impartición de justicia de manera pronta y expedita, sino que, por el contrario, las cárceles en nuestro país se han llenado muchas veces más por las fallas durante la integración de las carpetas de investigación, la excesiva carga de trabajo en los juzgados, las componendas y la corrupción, pero sobre todo por la pobreza de muchos de los implicados en la comisión de delitos. Esto se traduce en que quien tiene para pagar una buena defensa logra salir de la cárcel, no siempre porque resultó inocente de todo cargo, y por el contrario, muchas veces se quedan en prisión quienes, siendo inocentes, no tienen para pagar una buena defensa. Ejemplos hay muchos en los que después de muchos años de proceso se termina con un "usted disculpe". Por otro lado, también se señala que incrementar el catálogo de delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa, en tanto no existan las condiciones de un debido proceso, resulta violatorio de los derechos humanos, al violar el principio de presunción de inocencia, un principio básico en cualquier Estado democrático. De acuerdo a la ONU, la prisión preventiva de oficio es una amenaza permanente para la libertad de todas las personas en México, porque lo único que hace es permitir las detenciones arbitrarias en general. De igual manera, este organismo internacional ha reiterado
que la prisión preventiva es una violación al estándar internacional de derechos humanos, porque fomenta que el Estado, a través de la Procuraduría o Fiscalía, deje de hacer su trabajo, deje de investigar y no motive la decisión de llevar a las personas verdaderamente culpables a la cárcel. De igual manera, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos afirmó recientemente que la prisión preventiva es uno de los problemas más graves a los que se enfrentan los países del continente americano en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos de las personas. En ese sentido, se levantaron voces para señalar que se debe presentar a los detenidos al juez y pedir la prisión preventiva justificada a fin de no atentar contra la presunción de inocencia, porque encarcelar a las personas no soluciona el problema de fondo, que es la inoperancia de las autoridades encargadas de la investigación del delito. En ese mismo sentido, diversas organizaciones civiles se pronunciaron en contra, al considerar que la prisión preventiva abre la puerta a la persecución política e ignora las voces de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al considerar regresiva esta reforma. Ante la polarización de los argumentos en torno a la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, Movimiento Ciudadano dejó en total libertad a sus diputados para que en conciencia decidieran su voto, otorgando 13 de ellos a su aval para esta reforma. Ahora bien, en el contexto que estamos viviendo en nuestro Estado, en donde la incidencia de delitos se ha incrementado en algunos renglones más que en otros estados de la República y sobre todo en aquellos delitos que más lastiman a la sociedad, como lo son el feminicidio, el abuso sexual a menores, la delincuencia organizada, el homicidio doloso, la violación, el secuestro, la trata de personas, la desaparición forzada de personas y el robo a casa-habitación, nuestra sociedad reclama todos los días acciones prontas e inmediatas para resolver de una vez por todas el clima de violencia e inseguridad que priva en nuestro Estado. Es por ello que, pese a que igual considero que la prisión preventiva oficiosa puede ser un atropello contra la presunción de inocencia y constituir una amenaza latente a los derechos humanos y convertirse en un arma para la persecución política, vamos a apoyar esta medida en el entendido de que estaremos atentos a las reformas que deriven en las leyes secundarias para garantizar el debido proceso y el combate a la impunidad. No ha sido fácil la toma de esta importante decisión, pero la he tomado considerando la opinión de muchos ciudadanos que a diario exigen respuesta a la falta de atención de la autoridad en cuanto a la seguridad se refiere, el incremento de homicidios de mujeres de todas las edades, el crimen organizado que a diario deja víctimas por todos los municipios, la desaparición forzada de personas que en nuestro Estado se registran más de 600 personas en los últimos 2 años. No permiten quedarnos pasivos ante tan lamentable panorama. Todo ello nos obliga a una definición firme y clara en cuanto al tema. En cuanto a las alarmas encendidas en contra de esta medida por la amenaza que representa a los derechos humanos, estaremos pendientes de que ello no ocurra y haremos eco a las demandas que las malas acciones se deriven. Pero tampoco podemos olvidar los derechos humanos de las víctimas, que son por lo general las personas más vulnerables y por la que estaremos atentas siempre, porque finalmente son por la que muy pocos se preocupan y por quienes mayor compromiso tenemos de su protección para evitar su revictimización. Con esta decisión, Movimiento Ciudadano, estamos poniéndonos del lado de las víctimas del delito, de quienes hoy por hoy requieren de toda la protección de la ley, de quienes reclaman justicia, de las mujeres víctimas de violencia feminicida, de los niños que sufren de abuso y de trata, de las víctimas colaterales del crimen organizado, de quienes se ven afectados en su patrimonio por el robo en sus domicilios, pero también
a favor de castigar a quienes abusan del poder para desviar los recursos públicos en actos proselitistas, lucrando con la necesidad de las personas. Con nuestro voto también estaremos aportando nuestro granito de arena en contra de la corrupción. Que esta reforma sea para bien de los mexicanos y de nuestro país. Es cuanto. Gracias, diputada. Le pido al diputado Julián Llano Urbina, si nos hace el favor de ocupar el espacio de la Secretaría para que use la tribuna el compañero diputado Carlos César Farías Ramos, del Grupo Parlamentario del PT. Con la venia de la presidencia, con todo respeto, mis compañeras y compañeros diputados y diputadas, y al público en general, expreso que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene una convicción muy definida respecto de este tema. En apariencia, la reforma al artículo 19 constitucional aparenta ser un retroceso. Sin embargo, debemos de reconocer que lo que realmente significa es la rectificación de un error cometido por otro sexenio federal. También tenemos la convicción de que el nuevo sistema de justicia penal es absolutamente bueno. Como tercera convicción respecto de estos temas es que no existía un momento más inadecuado que el actual que estamos viviendo para establecer el nuevo sistema de justicia penal. Hoy, con esta reforma al 19 constitucional, se rectifica un grave error. Yo tengo la certidumbre que todos podemos coincidir que a los colimenses y a los mexicanos no existe un delito que nos agravie más que el abuso y la violencia sexual, que los fraudes electorales, el robo a casa habitación, la desaparición de personas cometida por autoridades y también por particulares, las armas de fuego con las que se cometen infinidad de delitos de alto impacto, homicidios diarios aquí en nuestro estado, el robo de hidrocarburos. ¿Qué significa realmente el robo de hidrocarburos? Es el robo a la propiedad de la nación que se explotó al máximo en los últimos sexenios. Hoy López Obrador, nuestro presidente, está atacando el robo de hidrocarburos, un delito que no era grave y que resultaba, de acuerdo a cifras de especialistas, aún más grave que el tráfico de drogas. La corrupción en el robo de hidrocarburos es más profunda de lo que se esperaba. Y por supuesto, la gran lucha que todos tenemos que enfrentar, los delitos en materia de corrupción. Por eso, les puedo decir que la prisión preventiva oficiosa no se trata de una medida punitiva, no se trata de una pena, no se trata de una sentencia sobre una persona, se trata de una medida cautelar, preventiva oficiosa. No es la sentencia en sí sobre una persona. No significa que una persona sea responsable de un delito. Significa que este aparente retroceso, que realmente es la rectificación de un error, significa que muchas personas
que se vieron beneficiadas por la libertad que el sistema de justicia penal otorgaba para algunos delitos, como por ejemplo el robo, para que pudieran enfrentar el proceso en libertad, no comprendieron el sentido de este nuevo sistema que les daba una nueva oportunidad para que enfrentaran su proceso en libertad. ¿Y qué ocurría? Volvían a delinquir de forma sistemática y volvían a ser sujetos de una nueva detención y luego una nueva libertad. De ahí surgió el tema de la puerta giratoria que representaba este nuevo sistema de justicia penal. Por eso les digo que esta reforma, que en apariencia significa un retroceso en el sistema penal mexicano, no lo es así. Es una rectificación a un error prematuro de establecer un sistema para el cual no se tenían las condiciones de seguridad, como actualmente todos nosotros lo estamos viviendo. Las condiciones de seguridad son parte de un escenario en donde este sistema de justicia penal podía haberse desenvuelto correctamente, pero las condiciones de seguridad y de violencia y la pérdida de la paz y la tranquilidad social impiden, por supuesto, que el sistema funcione. ¿Quién falló en el nuevo sistema? En primer lugar, falló el sujeto del nuevo sistema, la persona a la cual se le dio una segunda oportunidad y volvió a robar, volvió a delinquir. Y eso se reprodujo en todo lo ancho y largo del país. Por eso hoy es necesaria esta reforma. Aquí escuché que alguien dijo que el objetivo del nuevo sistema de justicia penal era despresurizar las cárceles. En parte tuvo razón. Se despresurizaron las cárceles y se llenaron las calles de delincuentes. Hoy todos están en las calles, son los que provocan la inseguridad en que estamos viviendo. Tengo que decirlo. Actualmente en el Cerezo hay poca población, porque todos se encuentran en las calles, a consecuencia de esa benevolencia del sistema penal que fue mal comprendida. Siguen delinquiendo en la calle. Eso provocó la inseguridad que estamos viviendo. Por eso les dije en mis primeros argumentos que el sistema de justicia penal es bueno, pero que no era un momento adecuado para pretender establecerlo. Por eso les digo que esta reforma no es un retroceso, es una rectificación que estará sujeto, como todos lo han dicho, en 5 años será revisada. También escuché, y en parte tienen razón, que las cárceles anteriormente se llenaban de personas inocentes. En parte tienen razón, pero actualmente las cárceles están vacías y la sociedad en la calle está colapsando por la inseguridad. ¿Cuál es la relación que existe entre las cárceles vacías y el incremento de los delitos, el incremento de la inseguridad y la violencia? Por supuesto que no podemos negar que existe una relación. Los que faltan en las cárceles nos están sobrando en las calles. Una medida práctica para un problema complejo que es la seguridad, a la que todos nos debe de interesar. Escuché también que la prisión preventiva oficiosa va a ser un método de persecución política. Al contrario, va a proteger a la sociedad. En este momento, esta reforma no tiene nada que ver con la cuestión electoral. Tiene que ver con una necesidad del país.
ninguno de nosotros podemos negar que todo el país está sumergido en la inseguridad, en la intranquilidad, en la pérdida de la paz y de la tranquilidad social. Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone aprobar esta minuta. Es de carácter nacional, es de interés nacional. Espero que hoy se apruebe. ¿Es cuanto? Gracias, diputado. En el uso de la voz, la diputada Francis Anel Bueno Sánchez, del Movimiento Regional Nacional. Movimiento Regional. ¿También? Que también la maestra Rosalba. Ni yo vi. Con su permiso, presidenta, mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña. Es un honor para la suscrita acudir a esta tribuna y pronunciar a nombre de la bancada de Morena el posicionamiento de la misma y tocante a esta trascendental reforma. Parto señalando que en la esencia legislativa se plasma el amplio respeto a los derechos humanos de aquellas personas a quienes se presume responsables de la comisión de un delito. El nuevo sistema de justicia penal que ha venido a incorporarse a la realidad del Estado mexicano prevé una interacción beneficiosa para el ciudadano, forzando al Estado a través de la representación social a ser más proactivo y dinámico. Ahora, la carga de la prueba la tiene este y no el que se asume presunto responsable. Hemos transitado sin duda a una nueva cultura en donde el seguimiento de un debido proceso es fundamental para lograr que el responsable pague y repare por el daño cometido a la víctima y a la sociedad en general. Hoy estamos en este Congreso del Estado aprobando una reforma constitucional que conducirá a generar mayor confianza en la ciudadanía respecto de la ardua labor que realizan las corporaciones policíacas y la Fiscalía General de la República y la del Estado. Pues la impunidad es, sin la menor de las dudas, el mayor de los incentivos para la delincuencia y el crimen organizado de nuestro país. En nuestro estado de Colima se ha padecido igualmente el incremento de la incidencia delictiva, el desafío de quienes incurren más a menudo con las conductas antisociales ha generado que actualmente los sectores vulnerables de la sociedad se expresen indicando con voz clara y contundente que el actual sistema de justicia penal no está cumpliendo con sus objetivos. Ante ello, desde el Congreso de la Unión ha sido aprobada la ampliación del catálogo de aquellos delitos por los cuales resulta indispensable se ordene por el juez la prisión preventiva. Así, en la minuta de reforma constitucional se da cuenta, por ejemplo, de los delitos en materia de hidrocarburos, el cual se concuerda por la bancada de Morena de este Poder Legislativo. Su comisión está vinculada a otras conductas ilícitas que atentan gravemente contra la vida de las comunidades y de los centros de población, por ser en esos sitios en donde se ha aprovechado de la falta de vigilancia de las instituciones oficiales, del desamparo de los habitantes, aquellas y en suma del beneficio que colateralmente han venido recibiendo indebidamente servidores públicos por la práctica permisiva de venta de combustible en el mercado negro. Celebramos precisamente se incorpore también la prisión preventiva en los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, porque estas víctimas ocasionalmente padecen el daño a su libertad sexual por sus propios ascendientes o las parejas de estos. Nuestros niños y niñas no merecen que su agresor se encuentre afuera en las calles y con el riesgo que su victimario
reincida en determinado a ellos o a otras más. Es lastimoso saber que en el mes de julio del 2018 se señaló que México ocupa el primer lugar en casos de violencia y abuso sexual a niñas y niños. Y esto es solamente entre las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto debe de frenarse y hoy lo estamos haciendo posible. Mismo pronunciamiento obedece el delito de robo de casa-habitación, un clamor recogido desde las primeras intervenciones y por distintos diputados y diputadas integrantes de esta bancada, en donde se tiene la percepción de que más tardaba una persona en ser detenida que al parar de las horas ya se encontraba afuera y cometiendo de nuevo atraco y lesiones a los intereses patrimoniales de nuestros ciudadanos. Estos sujetos que atentan contra el patrimonio del vecino o que acuden a otras colonias para delinquir serán igualmente objeto de una prisión preventiva que ordene un juez. El robo a casa-habitación, de acuerdo a las estadísticas que nos han compartido la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Colima y la Fiscalía General del Estado, se han venido sumando a la lista de aquellos delitos considerados de alto impacto, tal y como ha sucedido con el feminicidio, en donde día con día existe esa asignatura pendiente de velar desde el legislativo por los intereses de las mujeres de nuestra entidad. Mención especial nos merece la incorporación también de aquellos delitos relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales, porque ahora la contienda electoral será realmente pareja y no en detrimento del adversario o en el plano político. Se acabaron aquellos momentos en donde el acopio de despensas provenientes de programas sociales y demás beneficios llegaban precisamente etiquetados con el logotipo del candidato del gobierno en turno. No omito indicar que Morena se ve complacida con la incorporación del delito de corrupción como una más de las variables en que puede ordenarse la prisión preventiva desde la persona, lo cual no es sinónimo de violación de derechos humanos de la libertad de la persona, ni tampoco violatorio del principio de presunción de inocencia, porque claramente lo ha referido nuestra Suprema Corte. Inciso A. Los fines de la prisión preventiva son preservar el desarrollo adecuado del proceso y asegurar la ejecución de la pena, además de evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad. Inciso B. En tanto, conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención y limitarlos en mayor medida por la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia. Lo expuesto guarda la consonancia precisamente con la parte medular del dictamen que se pone a consideración de esta soberanía, del que se destaca que la imposición de la medida preventiva oficiosa no es una medida punitiva, sino una medida cautelar, la cual se establece de manera arbitraria ni inmediata a la detención, puesto que para el juez procede a ordenar la prisión preventiva oficiosa, esta debe de estar sujeta al auto de vinculación a proceso y esto solo sucede si el Ministerio Público aporta los elementos de convicción que una vez analizados por el juzgador se determinen con suficientes para presumir la probable comisión del delito por parte del imputado y con ello iniciar el proceso jurisdiccional en su contra. Esto dentro de las reglas del debido proceso penal acusatorio, donde el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. Por lo expuesto, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, consideramos necesaria, pertinente y apropiado la ampliación del catálogo de los delitos
por los cuales el juez ordene la prisión preventiva oficiosa. Por el bien de Colima y por el bien de México, Morena a favor de la reforma. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. En el uso de la voz, la diputada Rosalba Farías Larios, de Nueva Alianza. Con su permiso, señora diputada presidenta, y a quienes están en la mesa, saludo con agrado a mis compañeros legisladores y legisladoras locales presentes en esta sesión extraordinaria número 1 del primer periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional. Hago uso de esta tribuna para fijar el posicionamiento de su servidora en representación de Nueva Alianza Colima como una fuerza política liberal al servicio de las causas sociales de nuestro Estado. Este posicionamiento es en relación a la aprobación por parte del Honorable Congreso de la Unión de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, que ahora se encuentra en este Poder Legislativo del Estado de Colima, para su análisis, que mediante su aprobación se buscaría ser uno de los al menos 17 estados que se requieren para tener como válida esta reforma. Desde la introducción en el año 2008 del nuevo sistema de justicia penal, mediante el cual se redujo el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa por todo el territorio del país, aparecieron los reclamos y las exigencias porque esto permitió a los que se presumen delincuentes continuar su proceso en libertad, aun cuando eso amenazara la tranquilidad, la integridad y la vida de las víctimas en cada caso. Hasta ahora, la legislación nacional, de manera concreta, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo segundo de su artículo 19 y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el párrafo sexto de su artículo 167, estipulan que ameritan prisión preventiva oficiosa 11 delitos, entre los cuales se encuentran delincuencia organizada, homicidio, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción de personas menores, tráfico de menores y contra la salud. Con la minuta ya aprobada por el Congreso de la Unión y que ahora se pasa a los congresos de los estados para su análisis, discusión y en su caso aprobación, se pretende aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Permanecen homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción de personas menores, tráfico de menores y contra la salud. Se adicionan abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte de carga en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares cometidos con motivos violentos, por medios violentos y en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Sabemos que se ha dado un debate nacional arduo y sustancioso, en el que primero se analizó la pertinencia de fortalecer con más delitos que entran en este supuesto de la prisión preventiva oficiosa y segundo, se estudió el optar por más investigación y más preparación antes de quitar la libertad a alguien de manera preventiva. Sin embargo, es necesario no olvidar que se presenta actualmente una coyuntura de violencia, impunidad e inseguridad que afecta a la población mexicana, que se considera ha rebasado el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal. Asimismo, es claro que la sociedad mexicana ha exigido mayor claridad en la actuación judicial para encerrar a quienes se les ha encontrado en flagrancia de la comisión de algún delito, de manera particular el robo de casa habitación, el feminicidio,
Son dos delitos que eran reclamados por la población con un tratamiento inadecuado, al observar en libertad permanente a quienes los cometían, lo que iba de manera inmediata y directa en perjuicio de las víctimas, de personas cercanas, además de que aumenta la posibilidad de que los delincuentes estén fuera del alcance de la ley. Es necesario poner énfasis en el feminicidio, pues se constataba que mientras el homicidio estaba incluido dentro del catálogo de delitos de que ameritan prisión preventiva oficiosa, el dar muerte a mujeres por motivos de género se mantenía fuera de este supuesto, actualizándose el principio de agravio comparado, el cual implica un trato desigual a las mujeres dentro del marco jurídico. Debido a estos razonamientos, Nueva Alianza Colima, en voz de la suscrita, coincide y celebra que se hayan dado el diálogo y los acuerdos necesarios a nivel nacional para avanzar hacia una legislación que atienda las necesidades y las demandas más apremiantes de la sociedad, como en este caso el de fortalecer la medida cautelar de carácter excepcional que salvaguarda la integridad y la vida de las víctimas, disminuye la posibilidad de fuga del procesado e impide se obstaculice el proceso judicial, medida que es conocida como prisión preventiva oficiosa, teniendo un catálogo de delitos dentro de este supuesto más completo. Su servidora, maestra Rosalba Faría Larios, diputada única de Nueva Alianza Colima, por supuesto que votará a favor de que este honorable Congreso del Estado valide y apruebe la minuta de reforma constitucional, el artículo 19 de nuestra Carta Magna, para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En Nueva Alianza Colima estaremos siempre del lado de la población y en este caso tenemos conciencia plena de que se trata de una reforma constitucional que coadyuvará de manera decidida a mejorar nuestras condiciones de seguridad, tranquilidad, paz y justicia. Enhorabuena por esta reforma y continuaremos apoyando todo aquello que sea para beneficio directo y real de los colimenses. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Rogelio Rueda Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional. Con la venia de la presidencia voy a compartir con mis compañeros diputados algunas consideraciones que en el grupo parlamentario del PRI hemos compartido y que intentamos con esto entonces explicar el sentido de nuestro voto. Es claro que hay una expectativa de que esta reforma contribuya a abatir los niveles de inseguridad, que haya como una consecuencia inmediata, aquí lo dijeron ya en tribuna, más mexicanos en las cárceles, que se espera que la víctima, los ofendidos, tendrán mayor certeza de que los imputados, quienes consideran les causaron un daño al cometer delitos, van a evitar sustraerse de la acción penal, porque ya van a estar en la cárcel mientras se realiza el proceso. El objetivo en general es mejorar pues las condiciones de seguridad, y otra expectativa es que esto va a permitir que se inhiba la incidencia en la comisión de delitos. Es decir, si alguien supone que, como ha ocurrido y se critica diciendo que hay puerta giratoria, comete un delito, es aprehendido, pero lo sujetan a proceso y sale en libertad. Ahora que por algunos de estos delitos va a quedar en prisión, pues espera que se la piense dos veces y que pueda bajar la incidencia de estos delitos. Naturalmente, la expectativa es que la ciudadanía va a mejorar su percepción al poder denunciar ilícitos, sabiendo que aquellos a quienes denuncie van a quedar en prisión
y no van a estar a la semana siguiente pasándole por enfrente de su casa o de su negocio al estar en libertad, aunque sujetos a proceso. Y naturalmente se está respondiendo a una demanda de la sociedad. Hay una expectativa de que esta decisión pueda ser útil. Naturalmente también está manteniéndose la prevención en el Código Nacional de Procedimientos Penales de que se mantendrá la atención al debido proceso y que la duración no podrá superar los 2 años si no es por causa imputable al acusado, al procesado, y llegan a 2 años y no hay sentencia, debe quedar en libertad inmediatamente. Naturalmente se garantiza también la eficacia del cumplimiento de la sentencia, ya está en prisión. Si hay una sentencia en la que se le impone un determinado tiempo en prisión, ya no hay posibilidad de que se evada la acción de la justicia, ya está en la cárcel. Y finalmente, otra reflexión que quiero compartir, aunque es objeto de polémica, es asumir que esta medida es buena porque el resto de las medidas cautelares no han sido eficaces para procurarnos justicia a los mexicanos. Y entonces se asume que es mejor que la prisión preventiva en estos delitos que se agregan al catálogo sea oficiosa, y decía que aquí hay discusión porque también hay puntos de vista señalando que eso no está probado, no hay datos, no tenemos datos que nos permitan sostener que las restantes 13 medidas cautelares han sido insuficientes. ¿Qué porcentaje de los robos a casa habitación, de los robos a transporte, etcétera, de todo el catálogo que se está agregando, qué porcentaje de los que están sujetos a proceso por esos delitos les aplicaron alguna de las otras 13 medidas cautelares y resulta que evadieron la acción de la justicia y no quedaron sujetos a proceso? O cometieron otro delito. Y en su caso, incluso si esto fuera así, recordemos, la prisión preventiva, aun cuando no sea por un delito en el que esté establecida como oficiosa, puede imponerse, porque así lo solicite la Fiscalía y argumente con solidez y el juez la conceda, porque haya riesgo de que se evada la acción de la justicia o porque pueda causar daño a la sociedad si sigue su proceso en libertad. Creo que hay muchos casos que documentan eso y que implican, desde otro punto de vista, que lo que tenemos es una ineficacia de las dependencias, de las instituciones que no hacen su trabajo. Y esa es la otra parte que quiero explicar. También tenemos, en el grupo parlamentario del PRI lo discutimos, opiniones contrarias, porque estamos yendo en contra de lo que se decidió en 2008, porque estamos yendo en contra de los derechos humanos establecidos, porque estamos yendo en contra de la presunción de inocencia, porque estamos aplicando una pena anticipada en lugar de una medida cautelar, porque eso es lo que nos está exigiendo la gente. Quiere que los detengan y los metan a la cárcel, y no lo piden como medida cautelar, lo piden porque asumen que ya estarán pagando su culpa, aunque no haya sentencia. ¿Y lo estamos tolerando? ¿Y lo estamos permitiendo y lo estamos apoyando? Sin duda, la opinión contraria a esta reforma plantea que falta usar otras medidas cautelares. Ya se enumeraron aquí en la tribuna, no las voy a repetir. Solamente quiero explicar que, por ejemplo, para lo que nos exige la gente, que nos dicen cómo es posible, me robaron hace 15 días, a los 3 días detuvieron a la persona y a los 3 días la soltaron y me pasa por enfrente de mi casa y me siento amenazado, me siento intimidado. Lo entendemos. Pero hay una medida cautelar que prohibiría acudir a ciertos lugares a los sujetos a proceso. ¿Por qué no la aplican? ¿Por qué no le prohíben que se acerque al lugar donde está acusado de que robó? A ese negocio, a ese domicilio. ¿Por qué no se solicita y por qué no se aplica?
Nadie nos ha explicado eso. O, a ver, otra medida cautelar, el internamiento en instituciones determinadas. Vamos a poner un ejemplo concreto y sencillo. Cuando el que está sujeto a proceso es farmacodependiente y podemos asumir y podemos suponer que esa farmacodependencia es la que lo hace cometer delitos para satisfacer su necesidad. Hombre, puede ordenarse su internamiento en una institución de rehabilitación. No necesariamente tiene que estar en la cárcel. ¿Va a ser mejor para la sociedad que alguien que roba para malbaratar los productos de lo que robó y que con ese producto de la venta de ese objeto robado satisface su necesidad de droga? ¿Es mejor para la sociedad que esté en la cárcel o que esté en un centro de rehabilitación? ¿Por qué no se utiliza esta medida cautelar? O la colocación de localizadores electrónicos. Y le estableces un perímetro donde debe estar, donde no puede salir, una zona de la ciudad a la que no debe ir, si quieres cuidar a la sociedad y evitar estos pues desafortunadas consecuencias de esta libertad que se tiene mientras está sujeto a proceso. Atendamos las exigencias de la sociedad con las medidas correctas. Y finalmente, pues el resguardo en el propio domicilio. Te puedo dejar en libertad, no estás en la cárcel, pero no puedes salir de tu casa. Es una medida que también puede garantizar mejores condiciones para el resto de la sociedad, pero también para causar el menor daño posible al sujeto a proceso, que es una de las condiciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para el establecimiento de las medidas cautelares. Y estamos dejando de lado absolutamente todo eso. Las medidas cautelares, dice el 155 que refirió aquí otro compañero diputado, donde se enuncian todas, pero dice al final, las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad. Es decir, no regresemos a las épocas en las que la amenaza de ir a la cárcel por X tiempo haga que la persona prefiera reconocer una culpabilidad que no tiene con tal de negociar menos tiempo en la cárcel. Podemos ir de nuevo a lo que combatimos en 2008. O también está prohibido que se utilice como sanción anticipada. Pero eso es lo que la sociedad está exigiendo. Ya lo quiero en la cárcel, ya quiero que pague sus delitos, cuando todavía no tiene sentencia. En términos generales, entonces, esta posición plantea que no debiera existir prisión preventiva oficiosa. En ningún caso. No es necesaria. ¿Debe existir la prisión preventiva? Sí. Cuando el caso lo amerite. Cuando la fiscalía lo solicite y compruebe ante el juez qué es lo que más conviene a la sociedad. Y el juez la conceda. No quiere decir que en lugar de tener 600 internos en el Centro de Rehabilitación Social de Colima, volvamos a tener 2,000 y eso ya solucione algo. Creo que debiéramos asegurarnos de que se ha agotado por las instituciones el ejercicio de las 13 medidas cautelares previas para insistir en la 14, que es la prisión preventiva oficiosa. Bueno, la prisión preventiva. En fin, entiendo, sin embargo, que la circunstancia extraordinaria en que vivimos, todos los mexicanos, en materia de inseguridad, exige también decisiones extraordinarias. Todo lo que acabo de mencionar lo reconoce el cuarto transitorio de la minuta y establece entonces que dentro de 5 años revisemos y establece ahí que hay que revisar y que la ley lo va a detallar, etcétera. Pero francamente
debiera ser exactamente al revés. El transitorio debiera prever la prisión preventiva oficiosa si se quiere, si es tan exigible, porque finalmente los mexicanos son los que deciden y aquí representamos a los colimenses y todos representamos en los congresos de los estados y en el Congreso de la Unión a todos los mexicanos. Y si la exigencia es esa, si la situación extraordinaria lo requiere, pues pongámoslo en el transitorio. Durante los siguientes 5 años habrá prisión preventiva oficiosa para tal y tal delito. Y que las instituciones sepan, que las policías sepan, que las fiscalías sepan, que los gobernantes sepan que si fracasamos los mexicanos en darnos un sistema en los 8 años que nos dio la reforma, del 2008 al 2016, y si en los 2 años que tenemos, 2 años y medio, en que ya está plenamente vigente en todos lados, no ha funcionado, no satisfizo la exigencia de seguridad de este sistema, pues digamos que le damos una prórroga más de 5 años en estos casos particulares, pero que dentro de 5 años desaparece. Establezcamos un plazo para que hagan su labor, para que hagan su trabajo. Lo que va a pasar es que van a seguir las cosas igual, en el mejor de los casos. Y dentro de 5 años vamos a volver a discutir el asunto y vamos a darnos más prórrogas. Me parece que es ambicioso lo que se planteó en la reforma de 2008, pero lo merecemos los mexicanos. Necesitamos instituciones que funcionen, fiscalías que prueben los delitos y que tengan naturalmente los servicios periciales que requieren y la capacitación que requieren, igualmente las policías, etcétera, etcétera. No voy a abundar en todo lo que se requiere, pero sí, naturalmente hay una visión también en el grupo parlamentario del PRI. Así fue en el Congreso de la Unión. En el grupo parlamentario del PRI se votó en forma diferenciada, con respeto a la convicción de cada quien, como será en este propio Congreso, pero entendemos que hay 2 valores en disputa, que no está claro cuál debiera prevalecer y que hay argumentos en uno y otro sentidos y que, por lo tanto, en el grupo parlamentario del PRI vamos a votar con convicción cada uno de los diputados en favor o no de esta reforma. Muchas gracias. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal. Tiene el uso de la voz el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco del Partido Acción Nacional. Ay, perdón. Ya te regreso. Del Partido Verde Ecologista. Ay, compañera, por estar viendo a Paco. Disculpada, compañera. Buenas noches. Gracias, presidenta. Saludo a los secretarios, secretarias, diputadas, diputados. Definitivamente, este es un tema importante que nos llega hoy para ser aprobado después del 6 de diciembre, que en el Senado tuvo 91 votos a favor y 18 en contra. A nombre del Partido Verde, creo que esta decisión la vamos a hacer de la misma manera que sucedió. Y esto a su vez, pues, después de esa aprobación, faculta al Congreso para que en 90 días posteriores haga sus normativas al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de las hipótesis, como se hablaba aquí, en el caso de armas de fuego y explosivos exclusivos del Ejército. Por eso, retomando el tema de la modificación al artículo 19, que está en discusión, esta modificación está más cerca de beneficiar a la sociedad en un tema que yo antes he mencionado, que beneficia dentro de los derechos humanos más a los humanos derechos. Por eso estaremos a favor, a nombre de las diputadas, el diputado Luis Fernando, la diputada Marta. Es cuanto, diputada.
Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa y abstenciones. Vladimir Parra, a favor. Anel Bueno, por la afirmativa. Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Araceli García Muro, por la afirmativa. Guillermo Toscano, por la afirmativa. Jazmín García, a favor. Claudia Aguirre, a favor. Ana Landa, por la afirmativa. Rogelio Salinas, a favor. Julio Anguiano, a favor. Rodríguez, a favor. Gretel Culin, a favor. Lisette Rodríguez Soriano, a favor. Rogelio Rueda, en contra. Remedios Olivera, a favor. Rosalba Farías, por la afirmativa. Miguel Ángel Sánchez, por la afirmativa. Luis Fernando Escamilla, por la afirmativa. Berber Corona, a favor. ¿Falta algún ciudadano, diputado o diputada por votar? ¿Falta algún ciudadano, diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Blanca Livier, a favor. Carlos Farías, a favor. Marta Mesa, por la afirmativa. Le informa a usted, diputada presidenta, que se emitieron 20 votos a favor del documento, 21 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informa a usted, diputada presidenta, que se emitió un voto en contra. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procede a dar lectura del dictamen elaborado conjuntamente por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, por el que se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Tiene la palabra el diputado, la diputada Araceli García Muro. Con el permiso de la mesa directiva, presidenta, compañeras y compañeros, medios de comunicación y público que nos acompaña. Procederé a leer el dictamen. Dictamen número 15, elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, correspondiente a la minuta con proyecto de decreto enviado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Honorable Congreso del Estado de Colima, presente. A la diputada y los diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de seguridad pública, nos fue turnada para su estudio
análisis y dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Guardia Nacional, de conformidad con los siguientes antecedentes. Número 1. En sesión celebrada el 19 de noviembre de 2018, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la Guardia Nacional. 2. El día 21 de diciembre del 2018, la Comisión de Puntos Constitucionales emite el dictamen por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. 3. El 16 de enero de 2019 se presentan modificaciones al dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y en esta misma fecha se aprueba el dictamen de referencia por el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. En consecuencia, la citada Cámara de Diputados dispuso que se turnara la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales respectivos mediante oficio DGPL-63-2-5-420. 4. El 17 de enero de 2019, una vez recibido en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, es turnada a las comisiones de puntos constitucionales y segunda de estudios legislativos mediante oficios de GPL-1P1A-6562 y DGPL-1P1A-6563, respectivamente. 5. En fecha 21 de febrero del 2019, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda, emitieron el dictamen presentado con las modificaciones propuestas por los senadores, quedando aprobado. 6. El 21 de febrero de 2019, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Segunda, relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. 7. Que mediante oficio número DGPL-2P1A-1161 de fecha 22 de febrero del 2019, se turnó a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. 8. Con fecha 26 de febrero del 2019, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, mismo que fue aprobado con las modificaciones de la Cámara de Senadores antes referidas.
9. El 28 de febrero del 2019, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen presentado relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Mediante oficio DGPL 62-11-5-641, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión turnó a esta soberanía la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, para los efectos legales del artículo 135 de la misma Carta Magna. 11. Mediante oficio número DPL/0356/2019, en base a la fracción séptima del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con fundamento en los artículos 53 y 55 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se turnó a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de seguridad pública la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. 12. La diputada y los diputados integrantes de las comisiones que dictaminan convocaron a reunión de trabajo a celebrarse a las 18 horas del viernes 1 de marzo del 2019 en la Sala de Juntas General Francisco J. Mujica del Honorable Congreso del Estado, en el que se analizó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia de Guardia Nacional, aprobada por el Congreso de la Unión. 13. Es por ello que la y los integrantes de las comisiones que dictaminan procedemos a realizar el siguiente análisis de la minuta. 1. Que la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, en su parte considerativa que sustenta, esencialmente dispone que justificación del proyecto de decreto. Dentro de la presente reforma constitucional se adhieren al párrafo segundo del artículo 13 mecanismos de protección que limitan la conducta durante el ejercicio de las funciones de la Guardia Nacional, así como el establecimiento de figuras delictivas, mismas que serán conocidas e investigadas por las autoridades civiles y militares según su naturaleza. Medidas que buscan salvaguardar y proteger en todo momento la integridad de los derechos humanos de toda la población civil. En la minuta que se estudia, queda plenamente asentado que para el Legislativo de la Unión es de carácter primordial que la Guardia Nacional sea una institución meramente de carácter civil, responsable de salvaguardar la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio de las personas, los bienes y los recursos de la nación, así como de la paz pública y el orden dentro del ámbito de sus respectivas funciones. También se expone que la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento de las órdenes superiores y el estricto respeto a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. Se determina
que el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir las leyes sobre la organización, disciplina, profesionalización y de la Guardia Nacional, así como la ley para garantizar el uso de la fuerza con el objetivo único de garantizar el respeto a los derechos humanos. Por otra parte, se le otorga al presidente de la República la facultad para disponer de la Guardia Nacional para la seguridad pública, la protección civil y, en casos de urgencia, preservar la seguridad nacional, seguridad interior y defensa del exterior de la Federación. Por otro lado, se faculta al Senado de la República para que analizar el informe anual sobre las actividades de la Guardia Nacional que presente el Ejecutivo. Número 2, leída y analizada la minuta con proyecto de decreto, en comento, la diputada y los diputados que integramos estas comisiones sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en base en los siguientes considerandos. Primero, que con fundamento en lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Federal, así como los artículos 53 y 55 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas comisiones son competentes para conocer de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la materia que se estudia. Segundo, estas comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y estudio detallado de la minuta con proyecto de decreto que nos ocupa, coinciden